Entonces, para los que ya saben un poco de variable compleja, esto será bueno, recordarán bastantes cosas, y los que no lo saben, será como una buena motivación para que aprendan variable compleja bien cuando llegue su curso, ¿sí? Entonces, empezamos con qué es una superficie de Riemann. Entonces, una superficie de Riemann va a ser un espacio topológico X, ¿sí? Tal que cada punto sobre el espacio topológico va a tener una vecindad y una función phi sub u a un abierto de los números complejos, ¿sí? Ustedes pueden pensar que estos son los números complejos, ¿sí? Entonces, cada punto va a tener una vecindad y un homomorfismo de esta vecindad en otro abierto de los números complejos, de tal manera que si ustedes toman otra vecindad del mismo punto, digamos, y toman otro homeomorfismo, ¿sí? Entonces esos dos homeomorfismos son compatibles. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando nos restringimos a la intersección, que es la parte azulita en este dibujito, entonces, y consideramos la función inversa que va de esta parte azulita hacia acá y la componemos con la función phi sub b, entonces tenemos una función que va de esta parte azulita en esta parte azulita, y esos son abiertos de los números complejos, ¿sí? Y entonces lo que uno pide es que esta función sea biholomorfa. ¿Qué quiere decir eso? Que esa función sea invertible, ¿sí? Y que sea derivable en cada punto de la región azulita, y la inversa también sea derivable en cada punto, ¿sí? Entonces, eso es una variedad, esa es una superficie de Riemann, ¿no? Algo que localmente se parece a los números complejos, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es el primer ejemplo de superficie de Riemann que ustedes pueden imaginar con esta definición? El ejemplo más trivial. Pues el ejemplo más trivial pues es los mismos números complejos, ¿no? ¿Sí? Los mismos números complejos cumplen que dado cualquier punto tenga una vecindad que es homeomorfa a los números complejos, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál va a ser las funciones esas phi sub u? Ahí van a coincidir con las identidades, ¿sí? Entonces, el ejemplo más fácil de superficie de Riemann es el plano complejo. El siguiente ejemplo es la esfera de Riemann. Entonces, para esto voy a considerar la esfera en R3 con radio 1, ¿sí? Y entonces voy a considerar para darle a la esfera en R3 una estructura de superficie de Riemann, lo que voy a necesitar es dar las cartas. Las cartas son las funciones phi sub u, ¿sí? Junto con todos esos abiertos, ¿sí? Entonces, lo que voy a necesitar es que, dado la esfera menos el polo norte, ¿sí? Entonces voy a definir una función sobre este abierto, ¿sí? Que va a ser basada mediante la proyección estereográfica, ¿sí? Que a cada punto sobre la esfera que no es el polo norte le asigno esta relación, y eso lo podemos ver en el siguiente dibujito, ¿no? Tengo la esfera, tengo el polo norte, tengo un punto sobre la esfera. Lo que hago es trazo la recta que me une esos dos puntos y me fijo en dónde intersecta al plano W igual a 0, ¿sí? Entonces estoy identificando al plano W igual a 0 con los números complejos, ¿sí? Ok, eso me da una vecindad, una carta que no contiene al infinito, ¿sí? Eso, entonces, lo que quiero hacer es cubrir al infinito también. Y entonces lo que hago es, también defino la proyección desde el polo norte, ¿sí? Pero ahora no va a ser la proyección como tal, sino también la voy a considerar junto con la conjugación, ¿sí? Y entonces lo que tengo es que si a cada punto sobre la esfera x, y, w, lo que voy a hacer es que le voy a asignar mediante esta función que va a ser la proyección desde el polo sur, este punto, ¿no? Sobre el plano w igual a 0, ¿sí? Y lo puedo identificar con este número complejo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué es lo que observamos? Lo que observamos es que en la función anterior, en la primera proyección, el número complejo que obteníamos era x sobre 1 menos w y y sobre 1 menos w, ¿sí? Entonces, si uno considera este complejo x sobre 1w y y sobre 1 menos w, resulta ser que la otra carta coordenada es exactamente el inverso de 1 sobre z visto como números complejos, ¿sí? Y entonces, por lo
tanto, uno lo que hace es cuando uno considera la esfera de Riemann, lo que uno considera es que una de las cartas coordenadas, una las considera como la identidad, sobre todo los números complejos en el infinito, ¿sí? Y la otra carta coordenada va a ser 1 entre z por esta relación, ¿sí? Entonces, eso quiero que recuerden esto sobre la esfera. Vamos a tener dos cartas coordenadas que van a ser la identidad y 1 sobre z, ¿sí? Ok. Otro ejemplo de superficie de Riemann. Entonces, para evitarme problemas, voy a considerar un número complejo A más BI con parte real y parte imaginaria positiva, y voy a considerar L el conjunto de todos los múltiplos del 1 más los múltiplos del complejo tau, ¿sí? Entonces, uno puede ver que este es un subgrupo aditivo de los números complejos, ¿sí? ¿Y qué es lo que uno hace? Entonces, uno lo que hace es que uno identifica a este conjunto L de los múltiplos de 1 más los múltiplos de tau con un reticulado de los números complejos. ¿Cuál es el reticulado con el que uno lo identifica? Es con este, ¿sí? Uno tiene tau, tiene 1, eso me induce un reticulado en el plano complejo, ¿sí? Y entonces resulta ser que los que son múltiplos de L, de tau y de 1 son exactamente los que están en los vértices de este reticulado, ¿sí? Y entonces, dado que L es un subgrupo de los números complejos, uno en sus clases de álgebra moderna sabe que uno puede hacer el grupo cociente. Entonces uno puede tener este grupo cociente, ¿sí? Ok. Y también tenemos la proyección canónica que va de C en C sobre L, ¿sí? Entonces resulta ser que nosotros tenemos la topología usual sobre los números complejos C, y entonces uno le puede dar una topología al espacio cociente, que es lo que le llamamos con la topología inducida, la topología cociente, ¿sí? Ok, y entonces cuando uno le da la topología cociente a este espacio, entonces esto ya se vuelve un espacio topológico. ¿Y qué es lo que uno hace intuitivamente? Lo que hace uno intuitivamente es, uno se fija en una región fundamental del reticulado, ¿sí? Y entonces resulta ser que en ese reticulado uno, mediante en el espacio cociente C sobre L, esta línea vertical es lo mismo que esta línea vertical, y esta horizontal es lo mismo que esta horizontal, ¿sí? Entonces lo que uno hace es que los identifica, ¿no? Entonces uno tiene la imagen que nos hacen en todos nuestros cursos del toro complejo, ¿sí? Ok, entonces así lo vamos a anotar, ¿no? Como C sobre L. ¿Cuáles van a ser las cartas del toro complejo? Pues eso va a ser muy fácil, porque tengo el toro complejo, me fijo en un punto de ahí, me fijo en la preimagen, en una preimagen bajo la proyección, eso me corresponde a un punto sobre los números complejos, ¿sí? Entonces en ese me fijo en el plano complejo, me fijo en un paralelogramo, en una región fundamental que tenga ese punto, y dentro de esa región fundamental me fijo en un abierto que no se salga de esa región fundamental. Entonces uno puede ver que cuando uno restringe la proyección a esta región, a este abierto, resulta ser que eso me da un homomorfismo entre este abierto y una vecindad del espacio del punto que tomé en el toro, ¿sí? Entonces resulta ser que las funciones coordenadas van a ser las inversas de estas, ¿sí? Ok, entonces en general uno tiene las superficies de género n, ¿sí? La superficie de género 0 va a ser una que no tiene, las superficies compactas de género 0 van a ser las esferas, no tiene hoyos. La de género 1 va a ser el toro, las de género n van a ser las figuras de este tipo, ¿no? N toros, ¿sí? Ok, entonces pues ahí está nuestro héroe de todos. Entonces, como todos sabemos, él murió antes de cumplir 40 años, entonces murió relativamente joven para nuestra época, ¿sí? Ok, para lo que sigue voy a estar a recordar un poco de cosas básicas de variable compleja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que nos enseñan en nuestros cursos de variable compleja es que si tenemos una región en el plano complejo centrada en un punto Z0, y tenemos una función de variable compleja que es holomorfa en toda esta región anillada, digamos de esta forma, entonces ¿qué es lo que uno ve en variable compleja? Entonces uno tiene en esa región azulita, en la región esta región anillada, uno puede desarrollar la función en cierta forma muy especial, que es el desarrollo de las series de Lorentz de f de z, ¿sí? Entonces, ¿qué es el desarrollo de las series de Lorentz en f de z? Pues es una suma de dos series donde tenemos potencias positivas y potencias negativas, ¿no?
¿sí? Entonces uno puede ver que estas dos series convergen absolutamente en la región azulita, ¿sí? Entonces uno ve en sus cursos de variable compleja eso. Y bueno, y entonces necesito ese desarrollo para definir cierto tipo de singularidades. Entonces supongamos que tengo una función de variable compleja sobre el plano complejo que se desarrolla en serie de Laurent de esta forma, ¿sí? Entonces, si tenemos infinitos términos en esta parte de la serie, es decir, infinitos términos Bn que no son cero, entonces vamos a decir que nuestra singularidad va a ser esencial, ¿sí? La singularidad va a ser esencial en Z0, ¿sí? Vamos a tener una singularidad esencial en Z0. Ok. Y si el número de términos que aparece en esta serie es finito, es decir, todos los Bn son cero a excepción de un número finito, entonces lo que vamos a decir es que vamos a tener un polo de orden, vamos a tener un polo en Z0 y la máxima potencia que aparezca acá va a ser el orden del polo, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tengamos un polo de orden K, entonces nuestra función f de z la vamos a poder desarrollar como una suma finita donde aparecen este tipo de fracciones, ¿sí? Más una suma infinita, ¿no? ¿Sí? Y entonces en este caso, ¿quién va a ser? K va a ser el orden del polo de f en Z0, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser una función meromorfa sobre los números complejos? Una función meromorfa sobre una región de los números complejos va a ser una función que va a ser holomorfa en todo A excepción de los polos, ¿sí? Ok, y entonces, si tenemos una función meromorfa en una región A, ¿qué es lo que sabemos por el teorema de la serie de Laurent? Lo puedo desarrollar en serie de potencias de esta forma, ¿sí? Y entonces, esto lo puedo hacer en una vecindad agujereada de Z0, ¿sí? Donde el término m, digamos, que aparece acá, es distinto de 0, ¿sí? Y entonces, en este caso, voy a decir que f de z va en el punto p igual a z0, va a tener un orden, el orden de f en el punto z0 va a ser igual a m, ¿sí? Entonces, notemos que el orden puede ser positivo o negativo, ¿sí? El orden, porque todo lo estoy escribiendo, esta suma, le estoy diciendo que empieza a partir de cierto numerito entero, ¿no? ¿Sí? Entonces, si m es mayor que 0, es decir, si m es mayor que 0 quiere decir que no hay potencias negativas acá. Estamos diciendo que entonces f de z tiene un 0 de orden m en z0, ¿sí? Y si m es negativo, vamos a decir que f de z tiene un polo de orden menos m en z0. Estoy diciendo menos m porque como estoy diciendo que es negativo, entonces menos m es positivo, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces durante esta práctica lo que me va a interesar muchísimo van a ser las funciones meromorfas y los polos y los órdenes, ¿sí? Entonces, lo que voy a crear en esta práctica nos van a interesar cierto tipo de funciones. Me van a interesar cierto tipo de funciones que van a ser funciones meromorfas que tengan un polo a lo más de orden n en un punto P y funciones que tengan ceros de al menos orden n en P, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo que quiero va a ser estudiar este tipo de funciones, ¿sí? Ok, entonces para eso necesito tener una notación. Ahorita les va a parecer un poco extraño, pero conforme vaya avanzando la plática van a ver por qué esta notación es muy buena. Entonces, dado un número entero, entonces voy a escribir que el orden del punto P en F va a ser mayor o igual que menos n. Entonces quiero analizar qué quiere decir esto, ¿sí? Entonces, si n es mayor que 0, ¿qué es lo que tengo? Si n es mayor que 0, menos n es negativo, ¿no? Y entonces, si digo que el orden de P en F es mayor que esta cosa, quiere decir que mi serie, ¿cómo empieza? Mi serie en realidad empieza de esta forma, ¿no? Tengo f de z, ya puedo escribir como an sobre z menos z0, digamos acá, más a la n, más a n menos 1, a n más 1, sobre z menos z0, a la n más 1, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta cosa? Más A0 más potencias positivas, ¿no? Z menos Z0 a la 1 por A1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy diciendo que el orden de esta función en el polo Z0 es mayor o igual que n, ¿no? Entonces quiere decir que todos estos numeritos aparecen a la derecha del término menos n, ¿no? Entonces en ese caso, si el orden es mayor o igual que menos n con n mayor que 0, entonces vamos a decir que tiene un polo. ¿Sí? En caso contrario, si n es menor que 0, vamos a decir que el orden, ¿y qué quiere decir que el orden de P en F sea mayor o igual que menos n? Entonces lo que vamos a tener que va a ser que si n es menor que 0, menos n es positivo, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que todas las potencias que aparecen en el desarrollo de F alrededor de P son positivas, ¿no? Y entonces lo que nos está diciendo es que F de Z tiene un 0 al menos orden n. ¿Sí? Ok, entonces a lo mejor ahorita les parece un poco extraño esa notación, pero después van a ver que es muy cómoda. ¿Sí? Ok, entonces un ejemplo. Consideremos la función coseno de Z sobre Z cuadrada. Entonces uno en los cursos de variable compleja sabe cómo desarrollar coseno de Z y por lo tanto puede desarrollar esta fracción. ¿Sí? Entonces uno ve que el desarrollo de Lorentz alrededor de Z0 es de esta forma. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Z0 es en este caso un polo de ¿qué? ¿De orden qué? Z igual a 0 es un polo de orden 2, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si es un polo de orden 2, ¿qué quiere decir? Que el orden de F de Z en el punto 0 es menos 2. ¿Sí? Ok. Ahora, resulta ser que esta función es holomorfa en todos los complejos, a excepción del punto Z igual a 0. ¿Sí? Y entonces, como es holomorfa en todos los complejos, resulta ser que es desarrollable en serie de potencias por el teorema de Taylor. ¿Sí? Y entonces uno puede probar que entonces el orden de F de Z en cualquier punto distinto de 0 siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Ok, entonces ese es un ejemplo. Entonces recordemos este ejemplo, lo vamos a volver a retomar. Entonces les voy a recordar este teorema, que lo que nos dice básicamente es que si tenemos una función F de Z y Z, y esta función F de Z tiene un polo de orden K en Z0, entonces la puedo escribir de esta forma. La puedo escribir de esta forma, donde phi de Z no se anula en Z0. ¿Sí? Entonces, este teoremita me va a ayudar a calcular ceros y polos de ciertas funciones especiales. ¿Sí? Entonces, consideremos esta función de variable compleja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la F de Z la puedo factorizar así: Z cuadrada más 1 sobre Z por Z más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces tenemos que ¿qué? Por el teorema anterior, ¿qué les podemos decir? Que F de Z tiene un polo de orden que tiene un polo en Z0 de orden. ¿De qué tipo de orden? 1, ¿no? ¿Sí? Entonces Z0 tiene un polo de orden 1 en Z igual a 0. ¿Sí? También va a resultar que esta F de Z va a tener un polo de orden 1 en Z igual a menos 1, ¿no? ¿Sí? Y además, y entonces por lo tanto, el orden de la función F en Z0 va a ser menos 1 y el orden de la función de F en el punto menos 1 va a ser menos 2. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuáles van a ser los ceros? Notemos que Z cuadrada más 1 tiene raíces I y menos I, ¿no? ¿Sí? Entonces, el orden de F en I va a ser 1 porque es una raíz. Y el orden de F en menos I va a ser 1 también porque es una raíz de multiplicidad 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, eso lo hice sobre los números complejos. Entonces, la idea es que si lo puedo hacer sobre los números complejos, lo puedo hacer sobre una superficie de Riemann. ¿Sí? Entonces, la idea es que puedo considerar funciones meromorfas sobre una superficie de Riemann, y lo que hago es mediante las funciones coordenadas, traslado un punto a los complejos
y me fijo si en los complejos se desarrolla en series de Lorentz, ¿no? Y me fijo si es un polo o es un cero o lo que sea, ¿sí? Y entonces tenemos eso, ¿no? Entonces uno tiene una superficie de Riemann, tiene una carta coordenada sobre esa superficie de Riemann, un punto en U, y entonces uno se fija, entonces si uno toma un punto P en U, entonces va a resultar que al aplicarle f phi de P nos va a dar un número complejo, y entonces considerando esta función, phi a la menos 1 va a ir de los números complejos a U, y si tengo otra función que va de U en C, entonces a considerar esta composición, esta va a ser una función de variable compleja, ¿sí? Y entonces me fijo si a esta función la puedo desarrollar en series de Lorentz alrededor del punto f de P, y me fijo cómo la puedo desarrollar, ¿no? ¿Sí? Y en este caso vamos a decir que va a ser meromorfa si la puedo escribir de esta forma, es decir, otra vez, si esta composición no tiene la parte fraccionaria esa acotada, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, esto lo hice con la carta coordenada phi, ¿sí? Y en este caso puedo definir el orden del punto P en una superficie de Riemann respecto a esta coordenada phi, ¿sí? Como va a ser como el numerito, el máximo numerito en el que este es distinto de 0, ¿no? ¿Sí? Y ahorita le estoy poniendo así porque estoy tomando esa carta coordenada, pero uno puede demostrar que si uno toma otra carta coordenada del mismo punto, entonces ese orden no depende de la carta coordenada, ese orden es un número bien definido, y entonces uno puede definir el orden de una función definida sobre una superficie de Riemann a los complejos en un punto P sin ningún problema, ¿sí? Ok, entonces recorremos nuestros ejemplos. Entonces consideramos la esfera de Riemann, ¿no? Nos había dicho que una de sus cartas coordenadas es la identidad y otra de las cartas coordenadas es 1 sobre z, ¿sí? Entonces ya habíamos visto que cuando considerábamos la carta coordenada identidad, entonces f de z, f de z que era coseno de z entre z cuadrada, esta. Entonces sobre todos los números complejos vimos que es meromorfa, ¿no? Porque tiene un polo de orden 0, de orden menos 2 en 0, y todos los demás son, y es holomorfa en todos los demás lados, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces si quiero checar que es meromorfa sobre la esfera de Riemann, solamente me falta checar que es meromorfa en un punto, me falta checar que es meromorfa en el infinito, ¿sí? Y entonces el infinito no lo estoy calculando en la primera coordenada, no lo estoy considerando en la primera carta coordenada, entonces tengo que considerar la otra carta coordenada, ¿sí? Es esta. Entonces lo que uno hace es, como les había dicho aquí, uno considera la composición de la inversa de la carta coordenada con la función f. Entonces lo que uno tiene es que entonces uno tiene que evaluar la función f de z, que era coseno de z entre z cuadrada, en 1 sobre z, ¿sí? Y entonces al evaluar eso, uno lo que obtiene es z cuadrada menos 1 y todo lo demás, ¿no? Aquí van a aparecer partes fraccionarias, ¿sí? Y entonces como van a aparecer términos que tienen potencias abajo a z, ¿sí? Entonces va a resultar que esta función no va a ser meromorfa en la esfera de Riemann, ¿sí? Porque era meromorfa si la parte donde aparecían las potencias negativas era acotada, ¿no? Pero acá no va a ser acotada porque aquí van a aparecer términos términos sobre z a la cuarta más términos así, ¿sí? Entonces esta no es meromorfa sobre la esfera de Riemann. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una singularidad esencial, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces ahora consideremos nuestro ejemplo, z cuadrada más 1 sobre z cubo más 2z cuadrada más z, ¿sí? Ya habíamos visto que esta cosa era meromorfa en los números complejos, si habíamos calculado sus polos y los ceros. Entonces para ver que es meromorfa en la esfera me falta solamente considerar un punto, que es el infinito. Para eso necesito considerar la carta coordenada 1 sobre z, ¿sí? Y entonces después de hacer la sustitución, tengo que 1 sobre z se ve de esta forma, ¿sí? Y entonces vemos que f de z es holomorfa en z igual a 0, ¿sí? Es holomorfa en z igual a 0, y además que tenemos que el orden de f
de 1 sobre z igual a 0 es 1. ¿Sí? Lo que estamos, ¿sí? El orden de z igual a 0 de esta, el orden de z igual a 0 de esta función es 1 porque es un 0, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que uno está obteniendo con esto? Entonces lo que uno está diciendo es que el orden de f en el infinito va a ser 1. Entonces lo que estamos diciendo es que esta función f de z tiene un 0 de orden 1 en el infinito. Si eso es algo que uno no piensa cuando estás trabajando sobre los complejos, ¿no? Que el 0, que el infinito sea el 0 de alguna función, ¿sí? Pero sobre superficie de Riemann sí se puede, ¿sí? Y entonces tengo una afirmación. Si tengo una función meromorfa sobre los números complejos, entonces el número de polos y ceros es el mismo contando multiplicidades. Eso es cierto. Eso es falso. ¿Por qué? Considero esta función. Entonces, sobre los números complejos, ¿qué es lo que vimos? Tiene exactamente 3 polos y tiene 2 ceros, ¿no? ¿Sí? Entonces, no coinciden. Pero como vimos aquí, en realidad nos falta, tenemos 3 polos, tenemos 2 ceros, entonces nos falta un 0. El 0 que nos falta, ¿cuál es? El infinito. ¿Sí? Y entonces, sobre los complejos, eso no es cierto, pero cuando le metemos el infinito sí. Es decir, cuando consideramos, cuando hacemos la cuenta sobre la superficie de Riemann, ¿sí? Entonces vimos que teníamos 3 polos, teníamos 2 ceros y el orden y el 0 en el infinito, ¿no? Entonces si uno hace la cuenta, esto nos da 0. Y además, todos los demás no aparecen, sobre todos los demás puntos de la esfera de Riemann, porque es holomorfa en todos los demás puntos. ¿Sí? Ok. Y entonces, resulta ser que uno puede conjeturar lo que sigue. Que si tenemos una función que es de la forma f de z, que es el cociente de 2 polinomios, entonces cuando uno toma los órdenes sobre todos los puntos sobre la esfera de Riemann de f de z, entonces eso va a ser igual a 0. Ok, entonces es así, eso sí es cierto. Y lo importante es que eso sí se vale porque la esfera de Riemann es compacta. Entonces, en general, y además, tenemos eso. Y además, tenemos que esta función no es meromorfa en la esfera de Riemann. Habíamos dicho que tiene una singularidad esencial en el infinito. ¿Sí? Pero esto no nos importa acá, porque estas no van a ser las funciones que nos van a importar. ¿Sí? Las funciones que nos van a importar van a ser las meromorfas. Y tenemos un teorema que nos dice lo siguiente: que si consideramos la esfera de Riemann, entonces una función sobre la esfera de Riemann va a ser una función racional. ¿Sí? Entonces todas las funciones meromorfas sobre la esfera de Riemann van a ser cocientes de polinomios. Entonces por eso es que este tipo de funciones no nos van a interesar. ¿Sí? Y entonces, en base a esto, uno tiene el siguiente teorema: que si tenemos una función meromorfa sobre la esfera de Riemann, entonces la suma sobre todos los órdenes de f y consideramos sobre todos los puntos de la esfera de Riemann va a ser igual a 0. ¿Sí? Y eso es porque, como les había dicho, sobre la esfera de Riemann todas las funciones meromorfas son de esta forma, y sobre funciones de esta forma sí se puede calcular exactamente esto. ¿Sí? Y ese es un teorema más en general. Que si tenemos una superficie de Riemann compacta y tenemos una función meromorfa sobre x, entonces en realidad se cumple esto, que la suma de todos los órdenes es igual a 0. Ok. Y entonces, voy a considerar x una superficie de Riemann. Entonces me van a interesar las funciones que van de x en c, que sean meromorfas. ¿Sí? Entonces uno puede ver, por ejemplo, que si uno toma la esfera de Riemann, entonces el conjunto de funciones meromorfas es un espacio vectorial de dimensión infinita. ¿Y eso por qué es cierto? Porque como vimos, todas las funciones meromorfas sobre la esfera de Riemann son de esta forma. ¿Sí? Y tenemos que los polinomios están contenidos aquí. Y los polinomios sobre los números complejos tienen dimensión infinita, ¿no? Entonces, por lo tanto, este espacio tiene dimensión infinita sobre los números complejos. ¿Sí? Ok, entonces,
el espacio de funciones meromorfas es dimensión infinita. Ahora sí, ¿cuál es el problema del que les quería hablar, que dio el origen al teorema de Riemann-Roch? Pues entonces lo que uno hace es, uno considera, por ejemplo, la esfera de Riemann, uno considera ciertos puntos sobre la esfera de Riemann, y entonces uno lo que quiere es que sobre ciertos puntos, digamos que P1, P2 y P3, queremos estudiar funciones que tienen polos en P1, P2 y P3 de cierto orden y que tienen ceros en P4 y P5 de cierto orden, digamos. Entonces uno quiere estudiar ese tipo de funciones, ¿sí? Y entonces uno puede traducir el hecho de que, bueno, entonces uno quiere eso. Okay. Entonces uno quiere que tengan, si tenemos una sucesión de puntos en una esfera de Riemann y una sucesión de números enteros, lo que uno quiere es que estos puntos tengan polos, digamos, en los primeros K puntos de orden M1 hasta MK y ceros en los siguientes puntos restantes de orden MK más 1 hasta MN, ¿sí? Y entonces esa información la puedo codificar de esta forma. Quiero funciones meromorfas sobre la esfera, tal que el orden de la función f de z en cada punto sea mayor o igual que menos i para cada i desde 1 hasta n, donde estos son el conjunto de puntos que tomé. Y el hecho de que quiero que sea meromorfa holomorfa en los puntos restantes es traducido en esto, que los órdenes de f de z en los puntos restantes sean mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces mi información la puedo traducir en esto. Entonces, para traducir esto necesito, para dar una definición un poco más bonita, necesito dar la noción de divisor. Entonces, ¿qué va a ser un divisor? Entonces me voy a considerar una superficie de Riemann, voy a considerar div de x, va a ser el conjunto, el grupo abeliano generado por los puntos de x, grupo abeliano libre generado por los puntos de x, es decir, una forma de decirlo es que esta va a ser las funciones que van de x en z con soporte compacto, ¿sí? Entonces, otra forma de escribirlo es que D va a ser una combinación, una suma formal de puntos sobre la esfera, sobre una superficie de Riemann con enteritos, ¿no? ¿Sí? Donde todos los enteritos van a ser 0 salvo un número finito. Entonces eso es un divisor, van a ser combinaciones de puntos con enteritos, combinaciones finitas. ¿Sí? Entonces esto va a ser un grupo abeliano. Si uno suma formalmente ese tipo de cosas, obtiene suma de ese tipo de cosas. ¿Sí? Y entonces, como ejemplo, consideremos la superficie de Riemann, consideremos el punto P1 igual a 1, el punto P2 igual a 1 más 2i y el punto P3 igual al infinito, ¿sí? Entonces uno puede considerar el siguiente divisor, una suma formal de estas cosas, P1 menos 4P2 más 6P3, que sería así, ¿sí? Entonces esta operación no la puedo simplificar porque no estoy haciendo el número 4 por el complejo 1 más 2i, ¿no? Sino es una suma formal, ¿sí? Entonces este es un divisor. Entonces uno puede dar un orden de divisores. Entonces, dado dos divisores de esta forma, D y D', entonces uno puede decir que D es mayor o igual que D' si los numeritos correspondientes en cada punto n sub p es mayor o igual que n sub p', ¿sí? Entonces uno puede dar ese tipo de, uno da ese orden, ok. Y entonces tenemos una función meromorfa sobre x, y x es una superficie de Riemann. Como x es compacto, entonces vamos a tener que va a determinar un número finito de polos y un número finito de ceros, ¿sí? Entonces, dado una función meromorfa, eso me determina un divisor. ¿Qué va a ser? Va a ser, lo puedes denotar así, el divisor de una función meromorfa va a ser la suma sobre todos los órdenes de f en la superficie de Riemann por los puntitos, ¿sí? Entonces a este conjunto de divisores se le va a llamar divisores principales, ¿sí? Y se puede ver que el conjunto de divisores principales es un subgrupo del conjunto de divisores. Entonces, un ejemplo, consideramos esta función meromorfa sobre la esfera de Riemann, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que en z igual a 0 teníamos que la función tenía orden menos 1, ¿no?
Entonces le pongo 0 por menos 1. En z igual a menos 1 teníamos un polo de orden, la función tenía un polo, la función tenía orden menos 2, entonces menos 2. Teníamos ceros de orden 1 en i y menos i. Y teníamos un punto más, un 0 más, ¿no? Que era el 0 del infinito. Entonces tenemos esto. Entonces tenemos esta combinación, esto nos determina un divisor. ¿Sí? Ok. Y también, entonces, una función meromorfa me determina un divisor, y dado un conjunto de puntos con los numeritos donde queremos que se tengan ceros y polos, eso también me determina un divisor. ¿Qué es esto, no? Quería que queríamos funciones que en P1 tuvieran polos de orden M1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces me determina este divisor. Entonces, la condición que les había dicho, que se escribía así, la podemos pensar en el orden. Había dado un orden sobre los divisores, ¿no? Que un divisor era mayor o igual que otro si pasaba esto. Entonces, sobre esto, entonces lo que queremos entonces nuestro problema se traduce en lo siguiente: lo que queremos son funciones meromorfas que satisfagan que el divisor de f, el divisor asociado a f, sea mayor o igual que el divisor menos n, menos d, donde d es el divisor que se obtiene a través de los puntos y las multiplicidades preestablecidas. ¿Sí? Y entonces lo que uno quiere, uno quiere el espacio de funciones meromorfas que tengan polos y ceros en ciertos conjuntos de puntos con ciertas multiplicidades. Entonces, ese enunciado se traduce en esto: las funciones meromorfas tales que su divisor principal asociado es mayor o igual que menos n. ¿Sí? Entonces uno quiere estudiar este espacio. Entonces uno demuestra que si uno tiene un divisor sobre una superficie de Riemann, entonces el espacio de funciones meromorfas con polos y ceros preestablecidos es un espacio vectorial de dimensión infinita. Es un espacio vectorial, ¿sí? ¿Y eso por qué es cierto? Y eso es cierto porque esto es un subespacio, es un subconjunto de esta cosa, del espacio de funciones meromorfas, y lo único que hay que checar es que es un subespacio vectorial. Pero eso se sigue de que si multiplico un escalar por una función meromorfa, eso no altera un escalar no cero por una función meromorfa, eso no altera el orden, y al sumar los órdenes no crecen. Al sumar dos funciones los órdenes no crecen, ¿sí? Y entonces resulta ser que esto va a ser un espacio vectorial, va a ser un subespacio vectorial del conjunto de funciones meromorfas, ¿sí? Ok. Entonces el problema que hay que resolver aquí es cuál es la dimensión de este espacio vectorial. ¿Cuál es la dimensión? ¿Sí? Entonces, para hacer algunos ejemplos, voy a necesitar este teorema, que si considero una función holomorfa sobre todos los complejos, tal que f de z tiene una singularidad no esencial en infinito, entonces f de z es un polinomio. ¿Sí? Entonces voy a necesitar este teorema para lo siguiente. Entonces, consideremos el siguiente. Entonces, consideremos el divisor 0, consideramos la esfera de Riemann y consideramos el divisor 0, que es la combinación lineal de todos los puntos de la esfera con coeficientes igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos la dimensión del espacio L0. ¿Qué es este espacio? Queremos que no tenga, después de traducir, ¿qué nos está diciendo? Queremos que el espacio de funciones que no tengan ceros ni polos. Sí, bueno, ¿sí? Y bueno, que no tengan funciones no cero, que no tengan ceros ni polos. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de funciones? Van a ser las constantes. ¿Sí? Entonces, va a resultar que L de 0 va a ser los números complejos, y entonces la dimensión de este espacio va a ser igual a 1. ¿Sí? Ok. Otro ejemplo, consideremos la esfera de Riemann, P igual a infinito, el punto P igual a infinito, un número mayor que 0, un entero mayor que 0, y consideremos el siguiente divisor, n infinito. ¿Sí? Entonces, quiero L de D. ¿Qué es L de D? L de D van a ser las funciones que tienen un polo en infinito de orden K, donde el orden de K va a ser mayor o igual que menos n, y va a ser holomorfa en
todos los puntos restantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos en realidad? Entonces, L de D nos está diciendo que son las funciones meromorfas que tienen un único polo de orden a lo más n en infinito. ¿Sí? Y que es holomorfa en los puntos restantes. Entonces, el teorema anterior, ¿qué nos dice? Bueno, el teorema A, ¿qué nos dice? Que si esto pasa, ¿cómo tienen que ser las funciones? Si eso pasa, entonces las funciones tienen que ser polinomios. ¿Sí? Entonces, dentro de L, n infinito, tengo a los polinomios. Bueno, tengo polinomios. Pero además, quiero que el orden de f de z en infinito sea menor o igual, sea mayor o igual que n, ¿sí? Entonces, sea menor o igual que n. Entonces, si desarrollo f de z así, si considero este polinomio, estoy suponiendo que f de z es un polinomio. Entonces, al considerar la carta 1 sobre z, ¿sí? tengo esta cosa. Y entonces, ¿qué era lo que quería? Que el orden de f en infinito sea mayor o igual que n, menos n, donde n era positivo, ¿no? Entonces eso se traduce en que el grado de f de z sea menor o igual que n. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que entonces L de este divisor va a ser el conjunto de polinomios que tienen a lo más grado n. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la dimensión de este espacio? N más 1, ¿no? ¿Sí? De la misma forma, si tenemos el divisor d igual a infinito menos i, entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Quiere funciones meromorfas que tengan polos en infinito y ceros en menos i, y que tenga un polo de a lo más orden 1 en infinito y un 0 de a lo más orden 1 en i. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tienen que ser ese tipo de funciones? Tienen que ser, como tiene un polo de orden 1 en infinito, tiene que ser un polinomio, como tienen tiene un 0 de orden 1 en i, tiene que ser de esta forma. ¿Sí? Entonces el espacio de esta forma, la dimensión de este espacio va a ser igual a 1. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces si quieren nos saltamos. Bueno, este ejemplo. Entonces, en general, si tomamos sobre la esfera de Riemann una familia de puntos y una familia de enteros, tal que la suma de esos enteros es mayor o igual que 0, entonces uno puede ver que L sub D va a ser el conjunto de funciones de esta forma, donde P de Z va a ser un polinomio de a lo más grado la suma desde i igual a 1 hasta mi. ¿Sí? Entonces, L de D va a consistir de polinomios que tienen a lo más grado esta suma, y todos tienen factores, tienen esto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dimensión va a tener este espacio? Esto es algo fijo. Entonces, ¿qué dimensión va a tener este espacio? Va a tener la suma de grado más 1, ¿no? ¿Sí? Porque la dimensión de este espacio depende de los polinomios. ¿Sí? Y entonces tiene sentido hablar de lo que sigue. Si tengo una superficie de Riemann y tengo un divisor, uno puede decir cuál es el grado de un divisor. El grado de un divisor va a ser la suma de los numeritos que aparecen en el divisor D. ¿Sí? Y entonces eso va a ser un entero. ¿Sí? Y entonces se puede ver que la función grado va a ser una función que va de los divisores a z, y además, como esto es un grupo abeliano y esto es un grupo abeliano, esto va a ser un morfismo de grupos abelianos. ¿Sí? Y además, ¿qué es lo que sabemos? Si tenemos sobre una superficie de Riemann, ¿qué es lo que tenemos? El número de ceros y el número de polos es el mismo, una superficie de Riemann compacta. Y entonces, ¿qué va a ser el grado del divisor asociado a esta función meromorfa? Va a ser 0. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto que tenemos un divisor sobre la esfera de Riemann, tal que el grado de D es mayor o igual que 0. Entonces la dimensión de este espacio es el grado de D más 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si el grado de D es menor que 0? Si el grado de D es menor que 0, entonces uno tiene un teorema que nos dice que sobre la esfera de Riemann, si el grado de D es menor que 0, entonces este espacio solamente consta de las funciones
funciones constante igual a 0 y por lo tanto la dimensión de esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces en este caso sobre la esfera de Riemann hemos podido resolver el problema, encontrar la dimensión del espacio de funciones meromorfas con polos y ceros preestablecidos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la desigualdad del teorema de Riemann? Entonces nos dice que si tenemos una superficie de Riemann de género T y un divisor sobre X, entonces la dimensión del espacio de funciones meromorfas con ceros, con polos y ceros preestablecidos está acotada por abajo por el grado del divisor menos g más 1. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, si en el caso de la esfera de Riemann, ¿qué es lo que demostramos? La esfera de Riemann tiene que ser igual a 0, entonces la desigualdad se traduce en esto: el grado de más 1 es menor o igual que la dimensión de este espacio. Pero vimos que en este caso se da la igualdad, ¿no? Se le da la igualdad si el grado de es mayor o igual que 0, y la desigualdad, bueno, y también se da la igualdad si el grado de es menor que 0. ¿Sí? Entonces, la desigualdad de Riemann es esta. No voy a dar tiempo de decirlos. Ok. Entonces, ¿dónde entra Riemann-Roch? ¿Dónde entra Roch? Roch es fue un matemático alemán que fue contemporáneo de Riemann, y murió a los 26 años desafortunadamente de tuberculosis. Y entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Entonces, Riemann había probado esta desigualdad, ¿no? Que la dimensión del espacio L de D está acotada por abajo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Riemann-Roch? Dado que se tiene esta desigualdad, ¿qué es lo que hizo Roch? Roch estudió esta diferencia, la dimensión de este espacio menos esto. Y entonces, él lo que hizo fue que le dio un sentido geométrico a esto. ¿Sí? Entonces, él vio que en realidad esta diferencia tiene que ver con algo que les voy a decir en un momento. Tiene que ver con un espacio de funciones 1 meromorfas. ¿Sí? Entonces, dado un divisor sobre X, se puede definir un espacio que es el de las funciones 1 meromorfas. Y entonces él estudió este espacio, y entonces de la misma forma uno puede estudiar divisores, y entonces Roch demostró que esta diferencia, la dimensión del espacio de funciones meromorfas con polos y ceros preestablecidos menos esto, coincide exactamente con el espacio, con la dimensión de otro espacio. ¿Sí? Y bueno, eso era lo que les quería platicar. ¿Qué? ¿Les sigo?
Mejor que se recupere y ya está. 34. No, está. Parece. El que tenga el número más chico. 13. 13. No se vale andar No, no te siento. 34. Yo no me siento. Tú ya perdiste por default. 43. ¿Ya pasó el 27? Parece. 36. Solo se 31 tampoco. No, es Ya que el 27 es el más. Ah, yo tenía el 31. No, no, Más cercana. 102. ¿Quién es? 102. 99. Pues ya una para cada quien, ¿sabes? Aunque el expositor diga que. subina. Dice. Y le das una pregunta y me la contestas. Ajá, una pregunta. ¿De qué murió Riemann? ¿De qué murió Rock? Tuberculosis. Todo lo más complicado. ¿Cuándo nació Rima? ¿Qué ¿Qué? día nació Rima? ¿A cuántos años murió Riemann? Por A los 43. 39 también. Se murió a los 39. No, yo le faltaron como 2 meses para cumplir 40. Ah, no, pues ya 40, ya sí. Más la gestación. Gracias. Ah, ya.